¿En qué demonios estás pensando? Es raro. Y lo que ha sucedido, por supuesto, es que defendemos un poco una combinación de moralidad básica y sentido común sólido. Y es sorprendente lo bien que Berkshire Hathaway y el Daily Journal, para el caso, han tenido éxito con nada más que la moral básica y el sentido común robusto. Pero, por supuesto, cuando la gente habla de sentido común, se refieren a un sentido poco común. Cada vez que escuchas que alguien tiene mucho sentido común, significa que tiene un sentido poco común. Y es mucho más difícil tener sentido común de lo que se piensa. Déjenme darles un ejemplo interesante. En el mundo de las inversiones, la gente, una enorme cantidad de personas con un alto coeficiente intelectual, intentan ser más hábiles de lo normal. Difícilmente puedes imaginar otra actividad que reciba tanta atención. Y han sucedido cosas raras. Y hace años, en una de nuestras oficinas locales de asesoramiento en inversiones, una muy grande, estaban buscando una manera de obtener una ventaja sobre otras oficinas de asesoramiento en inversiones. Y razonaron lo siguiente: tenemos todos estos jóvenes brillantes de Orton y Harvard, y así sucesivamente, y trabajan tan duro tratando de entender los negocios y las tendencias del mercado y todo lo demás. ¿Y si preguntamos a cada uno de nuestros hombres más brillantes por su mejor idea? Y luego creamos una fórmula con esta colección de mejores ideas. Superaríamos los promedios por una gran cantidad. Y eso les parecía plausible, porque estaban mal educados. Eso es lo que sucede cuando vas a Harvard y Orton. Y así lo probaron. Y por supuesto, fracasó por completo. Así que lo intentaron de nuevo, y fracasó por completo, y lo intentaron una tercera vez y también fracasó. Y por supuesto, lo que buscaban es el equivalente a los alquimistas de hace siglos que querían convertir el plomo en oro. Pensaban que podían comprar un montón de plomo, poner una varita mágica sobre él y convertirlo en oro. Sería una buena forma de ganar dinero. Esta asesoría buscaba el equivalente a convertir el plomo en oro, y por supuesto no funcionó. Podría habérselo dicho, pero no me lo pidieron, nada. Lo interesante de esta situación es que se trata de un grupo muy inteligente de personas que han venido de todo el mundo. Incluso hay mucha gente brillante de China, donde la gente tiende a ser un poco más inteligente. Y la cuestión es muy simple. Hay una pregunta simple. ¿Por qué fracasó esa idea tan plausible? Piénsalo por un momento. Todos ustedes han estado en instituciones educativas de lujo. Apuesto a que no hay casi nadie en la audiencia que sepa por qué esa cosa fracasó. Es una demostración bastante ridícula de lo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Es una de las principales actividades en América. Es un fracaso obvio e importante. Seguro que podemos explicarlo. Tienes que haber permanecido despierto en tus cursos universitarios de primer año para responder a esa pregunta. Pero si haces esa pregunta en un departamento de finanzas, en un lugar destacado, los profesores no la responderán bien. Ahora te voy a dejar esa pregunta porque quiero que te quedes perplejo. Pero es una pregunta que deberías poder responder. Muestra lo difícil que es ser racional en algo muy simple, lo difícil que es. ¿Cuántas ideas locas tiene la gente y no funcionan? Ni siquiera sabes por qué no funcionan a pesar de que es perfectamente obvio que has sido educado adecuadamente. Y por cierto, mi definición de ser educado adecuadamente es tener razón cuando el profesor está equivocado. Cualquiera que pueda escupir lo que te dice el profesor. El truco es saber cuándo tiene razón y cuándo no. Esa es la persona correctamente educada. Y por supuesto, con frecuencia se equivocan, sobre todo en las ciencias blandas. De hecho, si miras una institución de élite moderna, es justo decir que gran parte del profesorado está un poco loco. Es tan de izquierdas, ahora en las humanidades, y es muy peculiar. Y esa es otra cosa. ¿Por qué el 90% de los profesores universitarios de humanidades son muy de izquierdas? Esa pregunta también la dejo para ti. Pero sucede. Ahora, un lugar como Berkshire Hathaway o incluso el Daily Journal, lo hemos hecho mejor que la media. Y ahora hay una pregunta. ¿Por qué ha sucedido eso? Y la respuesta es bastante simple. Tratamos de hacer menos. Nunca tuvimos la ilusión de que podríamos contratar a un grupo de jóvenes brillantes y que sabrían más que nadie sobre sopa enlatada y aeroespacial y servicios públicos. Nunca tuvimos ese sueño. Nunca pensamos que podríamos obtener información realmente útil sobre todos los temas, como pretende Jim Cramer.
Y siempre nos dimos cuenta de que si trabajábamos muy duro, podíamos encontrar algunas cosas en las que teníamos razón, y que unas pocas cosas eran suficientes, y que eso era una expectativa razonable. Esa era una manera muy diferente de enfocar el proceso. Y si le hubieras preguntado a Warren Buffett, te daría el mismo consejo. Dame tu mejor idea de este año. Y simplemente siguieras la mejor idea de Warren, encontrarías que funcionó maravillosamente. Pero él trataba de saber, o te diría, una o dos acciones. Él tenía ambiciones más limitadas. Tuve un abuelo que fue muy útil para mí. El abuelo de mi madre, y era un pionero. Y llegó a Iowa sin dinero, pero con juventud y salud, y lo aprendió de los indios. Luchó en las guerras de Black Hawks. Fue capitán de las guerras de los Black Hawks y se quedó allí y compró tierras baratas. Y fue agresivo e inteligente y demás. Y eventualmente fue el hombre más rico del pueblo y del banco y muy respetado, con una gran familia y una vida muy feliz. Tenía la actitud de haber llegado a Iowa cuando la tierra no costaba mucho más que $1 por acre. Y haber permanecido allí hasta que esa tierra negra creó una civilización moderna y rica y algunas de las mejores tierras del mundo. Su actitud era que en una vida favorecida como la suya, cuando uno se ubicaba en el lugar correcto, solo tenía algunas oportunidades si vivía hasta los 90 años, y el truco para salir bien parado era aprovechar las pocas oportunidades que se te presentaban cuando lo hacían. Y él contó esa historia una y otra vez a los nietos que le rodeaban durante todo el verano. Y mi madre, que no tenía ningún interés en el dinero, recordó la historia y me la contó a mí. Pero yo no soy un imitador natural de mi madre. Y sabía que el abuelo tenía razón. Y por eso siempre supe, desde el principio, cuando era pequeño, que las oportunidades importantes que me iban a llegar eran pocas, y que el truco era prepararme para aprovechar las pocas que llegaran. Esta no es la actitud que tienen en una gran asesoría de inversiones. Si estudian 1.000.000 de cosas, pueden saber 1.000.000 de cosas. Y por supuesto, el resultado es que casi nadie puede superar a un índice. Mientras que yo me siento aquí con mis acciones de Daily Journal, mis acciones de Berkshire Hathaway, mis participaciones en los fondos asiáticos Li Liu, mis acciones de Costco, y por supuesto, estoy superando a todos. Tengo 95 años y probablemente nunca haga una transacción. Y la respuesta es que yo tengo razón y ellos están equivocados. Y es por eso que ha funcionado para mí, no para ellos. Y otra pregunta, ¿quieres ser más como yo o más como ellos? La idea de la diversificación tiene sentido hasta cierto punto, si no sabes lo que estás haciendo y quieres el resultado estándar. Y no hay que avergonzarse, por supuesto que puedes diversificar ampliamente. Nadie tiene derecho a un montón de dinero por reconocerlo, porque es una tontería, es como saber que 2 y 2 son 4. Pero los profesionales de la inversión creen que están ayudando organizando una diversificación. Un idiota podría diversificar una cartera o una computadora, por ejemplo. Pero todo el truco del juego es tener algunas veces en las que sabes que algo es mejor que el promedio. E invertir solo donde tienes ese conocimiento adicional, y si obtienes unas pocas oportunidades, eso es suficiente. ¿Qué diablos te importa si posees 3 acciones? Y JP Morgan Chase posee 100. ¿Qué hay de malo en poseer algunos valores? Warren siempre dice que si vives en una ciudad en crecimiento y tienes acciones en 3 de las mejores empresas de la ciudad, ¿no es eso suficiente diversificación? Por supuesto que sí, si todos son lugares maravillosos. Y esa fórmula de la fortuna que se hizo tan famosa, que era una fórmula para decirle a la gente cuánto apostar en cada transacción, si tienes una ventaja, y por supuesto, cuanto mayor sea su ventaja, más cerca estará la transacción de un cierto ganador y más debería apostar. Y por supuesto, hay matemáticas detrás de esto. Y es cierto, es perfectamente posible comprar solo una cosa, solo porque la oportunidad sea tan grande y tan fácil que solo haya 2 o 3. Así que la idea de la diversificación cuando se busca la excelencia es totalmente ridícula. No funciona. Es una tarea imposible. ¿Qué gracia tiene hacer una tarea imposible una y otra vez? Me parece una agonía. ¿Quién querría hacerlo? Y no veo la manera. Mi padre tenía un cliente, él era abogado en Omaha. Tenía un cliente cuya esposa tenía una pequeña compañía de jabón.
Y el tipo murió y mi padre vendió la compañía de jabón. Su mujer era una de las personas más ricas del pueblo en medio de la depresión. Y tenía una pequeña compañía de jabones y la mansión más grande en el mejor barrio de Omaha. Cuando vendieron la compañía de jabones tenía una mansión en el mejor barrio y $300.000. Pero $300.000 en 1930 era una cantidad increíble de dinero. Una hamburguesa pequeña valía 5 céntimos, una hamburguesa grande costaba 10 céntimos y la cafetería, todo lo que puedas comer, de Omaha, te daba de comer todo lo necesario para mantenerte vivo por 2 céntimos al día. Quiero decir, $300.000... Bueno, ella no contrató a un asesor de inversiones, ella no hizo nada. Era una anciana maravillosa y simplemente tomó eso y lo dividió en 5 partes. Y compró 5 acciones. Recuerdo 3 de ellas, porque legalicé su patrimonio. Una era General Electric, otra era Dow, otra DuPont y olvidé los otros 2. Y nunca cambió esas acciones, nunca pagó un asesor, nunca hizo nada y ella compró algunos bonos municipales. Nunca gastó sus beneficios y compró algunos bonos municipales de vez en cuando. Cuando murió, en los años 50, tenía $1,5 millones, sin costes, sin gastos y dije, ¿cómo decidiste hacer eso? Y ella dijo, creía que la electricidad y la química eran lo que vendría. Ella simplemente lo partió todo y se sentó en su trasero. Siempre me gustó esa mujer. Mi tipo de chica. Pero es raro, ¿sabes? Ya sabes, pero te paraste a pensar piensa en todos los gastos y palabras que ella no tuvo que escuchar y todos los problemas que evitó. Y 0 costes, y por supuesto, de lo que la gente no se da cuenta porque son tan analfabetos matemáticos, es que si ganas el 5% y pagas el 2% a tus asesores, no estás perdiendo el 40% de tu futuro. Estás perdiendo el 90%, porque durante un largo periodo de tiempo, esa pequeña diferencia te causa una desventaja del 90%. Por lo que es muy importante, para alguien que va a invertir a largo plazo, no estar pagando una gran cuota anual por el rendimiento. Y por supuesto, hay algunos asesores importantes que ahora están usando la indexación con mucha intensidad y por supuesto están prosperando enormemente. Y desde luego, cada vez que consiguen a alguien es simplemente una agonía para el resto del negocio de asesoramiento de inversiones. Y es un problema muy serio. Y creo que estas personas, que están acostumbradas a ganar dinero como inversores de bolsa de antaño, ahora simplemente están abandonando la profesión. Es algo muy comprensible que hacer. Lo considero más noble que quedarse y jugar con la negación. Es un problema interesante. Puedes ver que no estoy tratando de darte la mañana. Solo trato de describir las cosas como son.